Hi, girls. Well, today, girls and boys, today we're going to continue with the fifth topic, which is the simple past. And remember, we also saw this, so this is getting a little bit easier for us. Well, I hope so. Simple past, pasado simple. Se supone que ya vimos este tema, tiene que ser más sencillo. Ya vimos cuáles son las estructuraciones verbales del pasado simple, pero ahorita vamos a checar algunos detalles que nos pueden ser útiles. Recuerden, lo usamos para hablar acerca de una acción que ya se terminó, ¿sí? Por ejemplo, para eso, bueno, necesitamos aprendernos los verbos. Yo les sugiero que practiquen los verbos en sus tres formas básicas, que es presente, pasado simple y pasado participio. De ahí en más, lo demás se va aprendiendo conforme vamos avanzando, pero eso es de tajón lo que tenemos que practicar en nuestros quehaceres, ¿no? Entonces, para ello nos vamos a auxiliar de time expressions. For example, yesterday, last year, last month, last week, a week ago, an hour ago, a month ago, a year ago, last night, last month. Bueno, eso ya lo mencionamos. Expresiones de tiempo que nos van a ayudar a definir cuándo fue que terminó la acción, porque ya es pasado, pum, lo agregamos como complemento de ya hice esto ayer, antier, hace un mes, hace 2 meses, etc. Regular verbs and irregular verbs. Tenemos que tener en cuenta verbos regulares e irregulares. Verbos irregulares, como dice su nombre, irregulables, ¿ok? No existe regla para ellos. Existen algunas menciones de algunos verbos, pero les sugiero que no se enrollen en eso, ¿sí? Igual con los verbos regulares, tenemos reglas que ya vimos, ya analizamos. La primera podría decirse que es que agregamos una ed a la mayoría de los verbos regulares, ¿sí? O que agregamos una d a los verbos que terminan en una sola letra. A los verbos que terminan en y lo cambiamos por ied. A los verbos que sean una sola sílaba y que tengan estructura consonante vocal consonante, duplicamos la última consonante más ed, etcétera, ¿ok? Entonces, chequen ustedes esa información, ya la tienen en sus apuntes. Si no, con todo gusto se las puedo proporcionar, nada más háganmelo saber y les mando esa imagen con esa información. Y como les dije, verbos irregulares no siguen ninguna estructura. Como parte definitiva de esta estructura, pues necesitamos lo mismo que siempre, ¿no? Sujeto, verbo y complemento o predicado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el verbo que vamos a usar es en pasado simple y tener en cuenta el uso de verbos auxiliares. ¿Por qué? Porque como vimos en el presente simple, ahí no tenemos ningún verbo auxiliar, por ende tenemos que agregar el verbo auxiliar, que es el presente de este. En presente simple sería do o does. Aquí para todos es did, ¿ok? He, she, it, we, you, they, I, todos llevan did. I did, you did, he did, she did, it did, they did, we did, todos llevan lo mismo, que sería en su forma afirmativa. Forma negativa sería didn't or did not, ¿ok? ¿Esto por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque ¿recuerdan el ejemplo que les hice en nuestra primera clase? Yo puedo decir, I do like apples, ¿sí? A mí me gustan las manzanas. No quiere decir que yo hago que me gusten las manzanas, ¿verdad? Simplemente que cuando yo lo omito de aquí, pues simplemente es por omisión, pero ese va de tajón. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero hacer negativo, ahí sí necesito el auxiliar. I don't like apples. Así de simple. Pero no nos metamos en tanto rollo, vamos a checar. Este es en presente, ¿ok? Vamos a empezar con la estructuración de oraciones. Recuerda que siempre después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en ¿qué? Forma base. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, ya tenemos la estructura y vamos a hacer un ejemplo en afirmativo, ¿sí? Yo comí pasta, ¿ok? I eat. ¿Cuál es el pasado de eat? Es ate, ¿sí? I ate pasta yesterday. ¿Sale?
ate pasta yesterday. I, sujeto, ate, verbo pasado simple de eat. Pasta yesterday is part of the complement. So this is the affirmative structure, okay? Now let's make a negative. Yo no comí pasta ayer. ¿Cuál tenemos que agregar? El auxiliar para decir que no, en negativo. I didn't or did not, como ustedes gusten. Lo único que hacemos es eliminamos la O y ponemos un apóstrofe. I didn't eat pasta yesterday. Oye, pero ¿por qué eat? Es que, ¿cuál es la regla? A ver, que después de un verbo auxiliar, el verbo principal de la oración va en forma base. Aquí tengo el auxiliar, ¿sí? Eat va en forma base, ¿ok? I didn't eat pasta yesterday. Ahora, pregunta. La pregunta, ¿cómo se estructura? Volvemos a lo mismo. Como no tenemos signo de interrogación al inicio, tenemos que agregar el auxiliar al inicio de la oración. Entonces, did or didn't puede ser la pregunta así o así. ¿Sí? En afirmativo o negativo, recuerdan. Afirmativo, si la pregunta está en afirmativa es porque no sé. Si es negativo es como corroborando la información. Entonces vamos a dejarlo en afirmativo. Did I eat pasta yesterday? Hachis, a ver, no me acuerdo. ¿Sí comí pasta ayer o no? Está medio tonto este ejemplo, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, did I eat pasta yesterday? Remember, I have the auxiliary. Therefore, the main verb of the sentence has to be in base one, okay? Now, short answer. Respuesta corta. Recuerda, sí o no nada más. Yes, no. Pero necesito el sujeto. Yes más el sujeto. El sujeto lo pongo en grande para no escribir tanto. Yes, no. Y el auxiliar. Did o didn't. ¿Sí? Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? ¿Queda claro? Así de sencillo está el tiempo pasado simple. Sí, es lo mismo, pero lo único que tenemos que hacer es, aquí de hecho está más fácil el pasado simple que el presente simple porque el auxiliar solamente trabajamos un presente simple, usamos do y does, o sea que hay dos reglas que modifican un poquito. Aquí está más fácil. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber, con gusto se las atiendo. Creo que ya nada más ahora sí me queda un tema y damos la clase por terminada.